Pues comenzamos, amigos. Bienvenidos a su programa Ciencia Extraña acá, con la participación de dos panelistas bien importantes. La amiga Laura Karin Aguilar Bolaños, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa, y a mi querido partner del alma, Miguel Carmona. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, brother, gracias. Gracias, aquí saludándolos con gusto y con calor, porque está haciendo un calor. No sé cómo estén ustedes allá en la Ciudad de México, pero aquí estamos casi a 40 grados. Sí, pues yo creo que más o menos andamos en las mismas temperaturas. Pues la verdad que es una oportunidad excelente de haberlos podido juntar en este programa. Vamos a tener un programa bien padre que yo creo que Cari se va a sentir bastante cómoda con el tema. Vamos a abordar el tema de conectando con tu espiritualidad. Yo creo que este tema a mí me trae a colación la lectura de numerosos libros que pues cayeron en nuestras manos en el tiempo de la juventud. Libros como El Tercer Ojo, etcétera. Y después de todo ese conocimiento pues tan bonito, tan profundo, pues realmente uno empezó poco a poco a invertir su tiempo en actividades así como que terrenales, ¿no? La clásica de ir al trabajo todos los días, hacer tu día a día, adquirir responsabilidades cuando te casas, cuando tienes hijos y un largo etcétera, ¿no? Pero que esto te va distanciando del tema central de tu vida, que debería de ser el eje de tu vida, la espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, pues sin duda que es un tema que la verdad no todos tenemos pues los conocimientos, ¿no? Que quisiéramos y la práctica. Entonces, por eso es que invité a Laura Karin, porque ella es especialista en temas de Reiki, ella es maestra de Reiki, y por supuesto nos va a llevar de la mano en este tema, en este muy, muy interesante tema. Sí quisiera darte la palabra, Cari, que nos digas una de tus mejores experiencias en el tema de la espiritualidad. Muy bien, pues ahí te voy a corregir un poquito algo que dijiste, que pues que no todos teníamos como la virtud o el don de tener la espiritualidad, ¿no? Entonces, pues ahí te digo, estás como un poquito equivocado, porque todos tenemos espíritu, todos. Okay. Allí la diferencia la haría qué nivel de espiritualidad tienes. El espíritu vive en nuestro corazón, la mente pues en nuestra cabeza y el alma vive 3 dedos debajo del ombligo. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues la espiritualidad la podemos tener todos. La única diferencia sería pues qué nivel de espiritualidad tenemos cada uno o desarrollamos cada uno. Perfecto. Pues no sé, amigo Mike K., ¿qué te gustaría preguntarle aquí a nuestra amiga? Realmente son temas que tú y yo hemos abordado de forma personal, pero siempre a lo mejor nos hemos quedado hasta un nivel en el cual ya no podemos trascender más, aunque quisiéramos. Y es que yo creo que también falta un poco de conocimiento, pero bueno, tú pregunta, plantea algo. Sí, pues yo creo que sería padre que nos comentara, Karin, incluso como tú lo manejaste en el título del programa, cómo contactas precisamente con esa espiritualidad, ¿verdad? Porque pues sabemos los que efectivamente estamos a lo mejor en la superficie y contactamos a través de prácticas como la respiración o como el ejercicio o salir a la naturaleza, ¿verdad? Y nos quedamos quizás en esta parte nada más de un contacto meramente a nivel físico, ¿no? Pero ya a nivel más profundo, Karin, ¿cómo logras entrar a tocar con el espíritu o con el alma? ¿Hay algún tipo de de formato, pues, o de fórmula? Fíjate que sí.
No como formato, como fórmula. Fíjate que uno se va poniendo o uno va siendo espiritual precisamente como tú dices, ¿no? Cuando tú sales a correr y empiezas a oír que la naturaleza o el aire y te vas conectando con esa parte, tú te vas conectando un poco a la tierra. Entonces, esa es una parte de empezar a sentir tu propio yo, tu propio ser, tu propio yo quiero. Y otros, por ejemplo, otras personas, por ejemplo, puede ser que barriendo, ¿no? Como uno de los discípulos del maestro Buda, que simplemente con barrer, barriendo las hojas, ese sonido a él le provocaba demasiada paz, tranquilidad, equilibrio, y ese sonido de barrer simplemente las hojas hizo que él se unificara con su espiritualidad o su conexión con su yo superior, ¿no? En ese momento entró en él un maestro, él empezó a tener como comunicación, con alguien, espiritual, precisamente. Entonces, como te das cuenta, no es como una gran ciencia. Cuando empiezas, por ejemplo, como tú decías algo, la respiración. Estamos acostumbrados a respirar simplemente aquí, ¿no? Y ya no respiramos profundo y sostenemos y que nos entre el aire en el oxígeno, digo, en el cerebro, que nos entre el oxígeno, que oxigenemos nuestra cabeza y sacar el aire. No le damos esa oportunidad. Entonces, como no estamos oxigenando, pues varias de nuestras células se van deteriorando. Y vuelvo a lo anterior, no necesitas hacer como una práctica especial de nada, ni meditar 24,000 horas, ni nada. Simplemente haciendo lo que más te guste, pero hacerlo desde el corazón. Puede ser cocinar, puede ser barrer, puede ser trapear. Lo que te cause placer es lo que va a conectar tu espiritualidad. Te va a conectar con algo que te satisfaga, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sienten tanto placer en salir a la calle, tomarse un cafecito ahí en el parque y estar viendo la gente y los árboles del parque, y eso lo puede conectar con su yo, ¿no? Pues esto es lo que me gusta, esto me trae paz, tranquilidad, armonía, y tan simple como. Qué padre idea. Oye, fíjate que estoy leyendo ahora un libro que se llama Las puertas de la percepción. Lo hace el autor de un libro que tal vez ustedes conozcan bien, Un mundo feliz, se llama. Es de Aldous Huxley. Aldous Huxley. Bueno, él, en este libro de Las puertas de la percepción, él empieza a hacer una investigación experimental con mescalina. Entonces, se supone que en estados alterados de conciencia por el uso de estupefacientes, puedes conectarte con esa otra parte que muy poco conocemos todos, ¿no? En estado consciente. Casi siempre cuando nos vamos a ir a dormir, pues tenemos esos estados de ensoñación, etcétera, pero pues no queda más que eso, ¿no? Un recuerdo de qué soñé la noche anterior. Pero ya, hasta ahí se queda en ese nivel. Entonces, excepto cuando ya empiezas a ingresar estupefacientes, llámense drogas, alcohol, etcétera, ya te provocan estados alterados de conciencia. ¿Tú recomendarías esa práctica o definitivamente, como hemos visto todos, es una práctica negativa tanto para la salud mental como para la salud de tu cuerpo? ¿Tú qué nos podrías comentar, Laura? Yo, pues la verdad yo no. Yo no lo recomiendo. Aquí tengo personas que no necesitan tomar ni fumarse nada, ¿no? Incluso tengo pacientes que yo nunca prohíbo nada, ¿no? Y si quieren probar, tienen que probar para conocer y que nadie les cuente nada, ¿no? Tengo una persona que llegó precisamente a mi consulta y quería ir a la ayahuasca. Y le dije, si quieres, pues, espérate tantito, te doy tu sanación, te quito por ahí algunas cositas negativas, te conecto con tu ser superior y empezar ahí como a trabajar esa parte. En la próxima consulta que vino me dijo, oye, Karin, pues sí tienes razón, ¿no?
Estuvimos trabajando, no te voy a decir que de una sesión a otra, ¿no? Sino durante varias sesiones y vino y ella me contó que había conectado y que precisamente como tú dices, durante su sueño tuvo su viaje y fue viaje lúcido, ¿no? Y ella se soñó como de vidas pasadas en la Andrómeda y cómo viajaban, o sea, se vio a las personas, los trajes, las cabezas, los colores y todo eso. Entonces, pues realmente no necesitas como estupefaciente, sino simplemente abrirte. Abrirte como sin miedos, porque también muchas veces tienes muchos miedos de, ¿y qué tal si me contacta alguien de baja densidad? ¿Y qué tal si, no? Y entonces muchos de nuestros miedos van poniendo como límites a conectarnos con nuestra verdadera espiritualidad, conciencia y alma, ¿no? Ok. ¿Y tú qué opinas, mi querido Miguel Carmona, a este respecto? ¿Te acuerdas de la lectura de Siddhartha? Sí. Precisamente Karim nos está evocando cómo una persona en un templo barriendo se pudo conectar con su espiritualidad. Ahora, ¿te acuerdas de ese libro que hacía alusión al ruido del agua, el ruido del río? Cómo esto lo conectó a Siddhartha con su... recibió la iluminación solo por escuchar el agua del río. ¿Sí te acuerdas de esa parte, amigo? Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de la parte en donde él habla de, pues, cómo el agua tiene esa propiedad, ¿no? También de fluir y de adaptarse. Entonces, sí, yo también coincido en que la espiritualidad la puedes alcanzar no necesariamente por métodos en donde tengas que provocarte, sí, meterte algo o provocarte una situación de, en donde estás agrediendo de alguna manera tu mente, ¿no? Estos estados alterados de conciencia, pues su nombre lo dice, estás alterando esta conciencia en busca de algo que seguramente puedes encontrar de una manera más natural. Y no dudo que si alguien prueba la ayahuasca o los hongos alucinógenos, pues tenga visiones, ¿no? O alucinaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué tan ciertas pueden ser estas dimensiones a las que estás accediendo? Yo sí lo pondría en duda, ¿no? Porque igual te estás tú jugando una trampa, ¿no? Y estás cayendo en un sueño nada más, en donde estás en una pesadilla, ¿no? De tu mente. Pues O en mira, una fantasía de tu mente, ¿no? Fíjate que yo conozco también personas, pues en este medio tú sabes que todo eso es como muy natural. Sí. Y sí, sabes que sí llegan a como un estado de conciencia, ¿no? Con la ayahuasca y lo que quieras, pero yo la diferencia que veo entre una forma natural y que tú mantengas como tu espiritualidad a que lo hagas con la ayahuasca, es que la ayahuasca es mientras haces el ritual y la ceremonia. Después del ritual y la ceremonia ya no existe, bueno, en muchas personas, no existe la conexión, sino hasta que vuelven a tomar y hacer el ritual y todo. Más sin embargo, cuando tú haces tu meditación, tu conciencia y que en verdad quieres como ser parte de esta espiritualidad, no solamente lo haces como bajo la ceremonia de la ayahuasca, sino permaneces en conciencia todo el tiempo tienes tu maestro espiritual, tienes como ese don de sanar o de querer aprender más de esta espiritualidad y vas como avanzando, ¿no? Sin necesidad de meterte nada. Sí, a mí luego sí me dicen que me fumo. Oye, Pero Laura, no, ni una siquiera. preguntota. Una preguntota. Fíjate que ahora que tocaste ese tema y que dices que hay gente que no necesita meterse absolutamente nada y se conecta con la espiritualidad, pues vaya, es un porcentaje muy reducido, pensaría yo. Tú corrígeme si no estoy en lo cierto, pero hay mucha población, y llámese casi un 90%,
que no se conecta, que necesita, no sé qué necesite para acceder a ese escalón. ¿Tú qué podrías pensar? ¿Que es cuestión de fe? ¿Que es cuestión de que sí hay gente que necesita el ingreso de sustancias para motivar ese estado alterado de conciencia? Pues ¿O hay no, fíjate gente que no. que nunca se va a conectar? ¿O hay gente que sí porque tiene un don? ¿Qué nos Fíjate puedes que sí. comentar? Sí, yo siento que no necesitas meterte nada. Sin nada, o sea, simplemente con una como práctica continua, creer en ti, creer en lo que eres capaz, dejar de tener tantos miedos, porque a veces nos gana como esa parte, ¿no? El de no creo en mí, soy el peor, tengo tan mala suerte, no tengo dinero, mi esposa me dejó, entonces haz de cuenta que le empiezas a dedicar como más tiempo a los pensamientos negativos. Ujú. Cierto. Muchas veces puede ser por eso, porque tú puedes tener como un gran poder y toda esta energía negativa te mantiene como en baja frecuencia sin que te deje conectarte en tu yo, ¿no? Sin embargo, cuando muchas personas que han estado como en frecuencias muy bajas, pero de muy baja frecuencia, haz de cuenta que cuando ellos toman o retoman esta importancia en sí mismo, el quererte, el procurarte, el sanarte, el qué bien amanecí hoy. Ok. Esa parte, cuando ya la vuelves a retomar, empiezas a creer en ti y en lo que eres capaz. ¿Y por qué te quisieron mantener en baja frecuencia? Pues para que no te dieras cuenta como de toda esta parte, ¿no? De toda Muy esta parte cierto. que tú puedes ser como tan poderoso. Yo tengo muchas alumnas que en verdad son mi orgullo, pero muchas, 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 que yo sé que son mucho mejor que yo y se los digo, ¿no? Y ellas no lo creen, ¿no? O sea, ¿Y dicen, no, tú tienes ese don para ver el potencial de una persona? claro, desde la primera vez. Desde la primera vez cuando vienen aquí conmigo, les digo precisamente así de, por algo llegaste conmigo. Y desde el primer momento empiezo a trabajar con ellas y a enseñarles. Porque eso sí siempre he tenido, que no solamente me quedo yo con lo que yo sé, sino que les enseño y les enseño y les enseño. Y es una como lección porque pues cuando yo me muera no me voy a llevar nada, ¿no? Más que lo que yo deje aquí. Es En como tu legado, aprendizaje. ¿no? Es como tu En legado. un legado. Ujú. Espero que me Además, hayan entendido. no, claro que sí, incluso parte de ese legado, pues yo lo he recibido en presencia contigo y sí ha sido muy estimulante, pero como que volvemos a las andadas, ¿no? O sea, esos pensamientos, como dices tú, que te cierran el paso a la espiritualidad y sigues en lo mismo, vuelves como a retroceder. Ajá. Esa es la parte que uno tendría que romper, como romper el cascarón. Sí, Y el preguntarte, bueno, ¿por qué si todo mundo tiene, por ejemplo, este coche, por qué pues yo no lo puedo como lograr, ¿no? ¿Qué es lo que está interponiéndose entre que yo tenga también pues ese logro, ¿no? Ya cuando te empiezas a cuestionar de todo, de por qué la hormiga, y que por qué el árbol, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué el otro, o sea, tu mente empieza como a despertar y a vibrar de, de otra manera, ¿no? Que empiezas como a investigar. ok. Oye, Karim, perdón que Sí, interrumpa. no. ¿Y tú qué piensas de, por ejemplo, ahorita me quedé pensando, valga la redundancia, en los libros de Castañeda y toda la tradición chamánica que existe en México, pues personas que han sido muy conocidas como esta señora que aparece en los libros de Jacobo Greenberg, Pachita, Rachita, que soy fan. hacía, ¿eh? Soy fan. Ajá, que hacía cirugías espirituales, ¿no? Y era capaz de prácticamente materializar órganos para poder hacer sus operaciones y curar a los enfermos.
Y a la conclusión que llegó Jacobo Greenberg después bueno, una de las conclusiones, después de haber asistido con ella mucho tiempo a este tipo de sesiones y de no explicarse, él como un científico, porque pues era un cuate muy preparado, que al final se desapareció y no se supo o no se sabe a la fecha qué fue lo que pasó con él. Cuando quieras te platico. No, pues hay que hacer un programa de eso, porque está bien interesante. Sí. Pero ¿qué piensas de eso? Pues, ¿qué piensas de lo que hacía Pachita? Pues yo te voy a decir que, pues sí, es como tanta su conexión, es su don. Te puede decir que ella lo aceptó cuando se lo legaron, porque ella fue un legado seguramente de su abuelo, padre, ancestros. Ella lo aceptó, ¿no? Y sobre todo su maestro espiritual, haz de cuenta que es, pues se puede decir que como un ancestro de nosotros, no recuerdo si es Moctezuma. Moctezuma, sí. Moctezuma, Sí. ajá. Entonces, pues era un sabio, él sabía como mediar todo lo de la guerra, doctor, medicina, estatus, jerarquías y todo, o sea, y ella lo aceptó como ser espiritual. Entonces, sí, realmente sí creo en las cirugías. Te voy a comentar que, pues aquí también se hacen cirugías aquí en el Centro Malik. Hacemos cirugías astrales. Tenemos, por ejemplo, se puede hacer como un en vivo de personas que han recibido órganos etéricos y personas que tenían cáncer y que ahora ya no tienen cáncer, que es cáncer de próstata, de seno, de estómago, de útero, y, o sea, tenemos aquí en el centro, que te pueden decir que personas tienen ahorita 5 años viviendo después de que les habían dicho que, pues que ya no iban a vivir, ¿no? Una persona llegó conmigo a decirme que, pues que le alineara su cuerpo físico, sus cuerpos etéricos, porque el médico le acababa de decir, en ese momento del hospital vino para conmigo, que solamente tenía 3 meses de vida. Y el doctor le dijo que hiciera lo que él más quería, ¿no? Y entonces lo primero que hizo, pues fue venir conmigo para que yo le diera, como dice la tucita, los santos olidos, ¿no? Y entonces, sí, le alineamos su cuerpo y pues hicimos muchas cosas, entre ellas pues darle como mucha fuerza y fortaleza. Y lo primero que yo le pregunté es que si él se quería morir, ¿no? Y dijo rotundamente, o sea, como que no había esperado esa palabra, ¿no? Porque ya le dijeron, tienes cáncer, tienes 3 meses de vida y él ya había comprado el cajón, todo lo que representa cuando ya te dicen que te vas a morir, ¿no? Sus herencias y todo. Y él empezó a llorar y dijo, no, Karin, yo no me quiero morir. Le dije, pero es que no te entiendo, ¿te quieres o no te quieres morir? Y ya dijo, así ya, como que desde el alma dijo, no, no me quiero morir. Y entonces, pues ahí empezamos a trabajar con él, qué es lo que quería, qué teníamos que ver, qué tenía que sanar. Y de esto que te estoy hablando exactamente tiene como 6 años y él está vivo. No tiene cáncer. El doctor mismo del seguro, el mismo doctor del seguro le dijo, pues usted tiene cáncer porque yo nunca me equivoco y se lo voy a encontrar. Y entonces él vino otra vez conmigo y me dijo, no, Karina, es que me van a volver a hacer la resonancia y me dijo que me va a encontrar el cáncer y le dije, ¿tú quieres tener cáncer? Y dijo, no, yo no quiero tener cáncer. Pues no vas a tener cáncer. Volvió a ir a los 6 meses que le había dado el doctor, le volvieron a hacer una resonancia magnética. No había cáncer de próstata. Wow. No, pues impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Por eso hecho, sí, todo lo que cuenta Jacobo de Pachita, pues sí, la verdad sí lo hemos vivido, no solamente yo, sino muchos de los maestros que vienen aquí, a este centro, muchos de los maestros que ya trabajan aquí para conmigo y conmigo, hemos vivido precisamente ese trasplante de órganos, ¿no? Y pues es real, pero aquí va a ser de lo que tú quieras creer, hasta donde quieras creer,
porque han hecho radiografías, o sea, les toman radiografías, les toman ultrasonido, les toman placas, todo, y se sorprenden Oye, de... y digo, me quedé pensando, porque generalmente cuando hablamos de este tipo de prácticas de chamanismo o de curación espiritual o centros espiritistas o como se les llama, se les conoce, ¿cómo te das cuenta cuando alguien nada más está queriendo beneficiarse de la persona y del título? Y por eso mucha gente tiene tanta desconfianza, ¿no? Y dicen, es que pues, está lleno de charlatanes también este ramo, este gremio, ¿no? Sí. Aquí te digo que un día deberían de venir a ver las consultas y todo, ¿no? Porque pues sí me llega gente, ¿no? Que ha ido, por ejemplo, a los santeros, ¿no? Y me dicen, no, Karine, es que ya pagué 35,000, ya pagué 18,000, ya pagué 30 y tantos mil. Apenas una pobre señora vino, fíjate, llevó a su papá y el santero le quiso cobrar 100,000 que para quitarle las energías que tenía. Y le dije yo, ay, y Un no, pues ojo no de le la había cara, quitado nada, ¿no? es un ojo Entonces de la sí, ahí es cara. cuando empieza como la desconfianza de, ¿no? Pero te das cuenta desde el principio, tú te das cuenta desde la primera consulta, te das cuenta cuando sí va a funcionar y cuando no va a funcionar y cuando te quieren picar los ojos, ¿no? Y cuando pues realmente vas viendo con el tiempo que no funciona, ¿no? Yo tenía Claro. una amiguita precisamente, ya ahora es mi amiga, antes era mi paciente, ahora es mi súper amiga, que le dijeron que nunca iba a tener un bebé. Le dijeron que no, que ella no podía tener bebé, que su corazón no resistiría nada. Y pues no, ya puedo publicar fotos donde ya está su princesa, que ya ahorita ya tiene 6 meses. Wow. Y sin ningún problema, ni taquicardias, ni arritmias, ni nada. Y ella pues está súper feliz con su muñeca, No, pues imagínate, pero, Padre. claro. pero creyó en ella misma. No es que crean en mí, ¿sabes qué? Yo creo que ellos mismos empiezan a sentirse como tan fuertes, o sea, como empoderados o algo así, que ellos mismos empiezan a tener su propia sanación. Por eso te preguntaba hace rato que si crees que fuera un asunto de fe, Sí, el conectarse con la espiritualidad de uno mismo. Tendría también que ver con el poder del pensamiento, o sea, pensando en precisamente, pero digo, por que tú supuesto. eres capaz de disparar en tus pacientes esta energía que todos poseemos, como tú comentabas, positiva, en la que tú encuentras en ese inmenso campo de potencialidades, ¿no? O sea, la que mejor te conviene, vamos, en el caso de una enfermedad, pues para curarte, ¿no? Es Pues como el poder sí, de la mente, el poder del pensamiento, ¿no? También. pues precisamente es lo que dice Jacobo. Ujú. Sí, Eso es lo que sí, sí, sí. dice. Cuando conectas una persona que está aquí con otra que está lejos, ¿no? Y que solamente interactúan por breves momentos, pero ya tuvieron una interacción y te puedes conectar con esa persona aunque no la hayas visto como desde hace mucho tiempo. Simplemente piensas en esa persona con la que interactuaste y tuviste como un buen sentimiento. Tú la piensas y después te llama. Sí, Hola, sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo exacto. has estado? No sé por qué veniste a mi pensamiento, ¿no? Sí, Y varios autores concuerdan con eso porque también me pasaste un video en YouTube que es de Deepak Chopra, ¿no? Sí lo vi, lo chequé el material. Está muy interesante y es respecto precisamente al tema que estamos tocando. Entonces, muchos maestros están, pues ahora con la labor de como despertar la conciencia. ¿Tú crees que gran parte de la población tenga dormida su conciencia? ¿Y por qué?
¿Tengan qué, perdón? ¿Qué crees que Dormida, casi no se te oye? dormida la conciencia. Sí, fíjate que es cuestión, por ejemplo, te voy a dar así como una súper breve explicación. Desde que estás en la primaria empiezas a hacer como cuadrado. Te tienes que levantar a tal hora, tienes que desayunar en tanto tiempo, tienes que llegar a tal hora a la escuela, te tienes que poner de un uniforme, llegas a la escuela, entras al salón, tienes que estudiar y todo ese rollo. Y todos ponen atención. Y el niño que no pone atención y que empieza a viajarse, y empieza a ver que porque el pajarito vino y se acercó a la ventana, y ese ejemplo siempre lo doy, ¿no? Que el niño empieza a ser disperso, es una persona que no la van a poder meter dentro del régimen, ¿no? Y luego, pues, ¿qué van a hacer? Lo van a tachar de cualquiera de sus enfermedades y lo primero que van a hacer es para Bloquearlo. tenerlo pues bajo control de su pensamiento, ¿no? Déficit de atención, Sí, le llaman, ¿no? A eso. sí, sí. Sí, hay muchos que ahora ya, varios síntomas, varios diagnósticos, ¿no? Que les dan a los niños, pero son niños que pues seguramente nunca los van a poder tener bajo un régimen, ¿no? Entonces, pues así sucede también con nosotros. Las personas que empiezan a como a despertar o a tener su despertar espiritual o a tratar de investigar un poquito más, como el caso de Jacobo, pues llegan a desaparecerlos, ¿no? Entonces mucha gente mejor prefiere así como navegar así como en baja frecuencia. Pero es bien bonito cuando empiezas a despertar esta parte de lo que no te mantiene como en este plano terrenal, sino también investigar fuera de la tierra, es bien bonito. Seguro que sí. Algo que Como vidas quieras. pasadas y todo eso. Wow, A mí me gusta. wow. Por ejemplo, amigo Miguel, ¿qué se te ocurre como tema recurrente en esto de la espiritualidad? La búsqueda, tú ya encontraste tu camino, tú ya encontraste tu espiritualidad, ya la conquistaste. Digo, es algo Yo que creo, yo me pregunto todos los días y no siempre tengo la respuesta. pues mira, yo creo que en mi caso muy particular, mi espiritualidad tiene que ver con mi conexión con el creador, ¿no? Con Con el Dios. hacedor de todas las cosas. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que yo sí estoy muy conectado con esta fuerza creadora del universal. Eh, yo le llamo, obviamente, Dios. Habrá quien le ponga otro nombre, pero finalmente cuando te llena en todos los sentidos y te das cuenta de que no hay nada que pase alrededor tuyo que no tenga esa esencia de la cual tú formas parte, pues entonces te das cuenta de que ahí está, pues, o sea, no hay manera de desconectarse, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo no me siento nunca solo. Yo siempre sé que estoy, como guiado, ¿no? Es como si todos mis pasos estuvieran como dirigidos hacia esa misión de precisamente conocer al Creador. O sea, esa es como mi idea de lo que es nuestra misión en la Tierra, ¿no? Siento que a eso venimos, a conocer a Dios. Y cada cosa que hacemos o te acerca o te aleja, ¿no? Esa es lo que yo creo hoy en día. Cari, una pregunta que tengo para ti. ¿Crees que el mundo se esté llenando de violencia, de maldad? ¿O crees que es algo que siempre ha ocurrido en todas las épocas? Yo, mi Fíjate que no, percepción, siento que sí se está llenando de maldad. fíjate que no, lo que ves en los medios de comunicación son como pequeños bloques, ¿no? Por ejemplo, pusieron hace poquito algo de la guerra de Rusia y que habían, pues bombardeado ciertas partes de Rusia, los de Ucrania,
Y yo dije, oh, bueno, un número uno, no creo que los de Ucrania estén tomando la película desde Rusia, de cómo está cayendo ahí el bombardeo, ¿no? O sea, pues muy reporteros que sean, porque sí hay reporteros de guerra que están ahí al pie del cañón, pero no van a estar en el momento. Entonces, las noticias sí tienen que ver un poquito con con esta parte de tenerte, precisamente lo que decía yo hace ratito, ¿no? Con un impacto así ay, no, es que ya el mundo va a estar en guerra y va a venir la Tercera Guerra Mundial. Y mucho de lo que quisieron hacer ahora con lo de los virus, bacterias, etc., fue como alejarnos. Pero fíjate que mucha gente en este tiempo encontró su espiritualidad, porque estando ya centrados en su casa, ponían su música, su meditación, no podían salir, y muchas personas en este tiempo de pandemia se conectó con su espiritualidad, con su Dios, como dice Miguel Carmona, con su Dios. Hubo cosas que los llenaron. Hubo muchas personas que no, que la no convivencia pues no los llevó a un buen estado de salud, ¿verdad? Ahora, Pero mucha las gente sí cifras, alcanzó a conectarse. ok, pero las cifras sí indican que hay un mayor número de secuestros, de violaciones, de asesinatos. O sea, sí está subiendo la proporción de la violencia. ¿Crees que sea sintomático de pues de una cultura humana que vaya en decadencia? Es que fíjate que en los Vedas, que son libros muy antiguos, se dice que la actual era es la era de Kali, la era de Kali. ¿Habías oído mencionar ese concepto? Sí, pero la verdad es que ¿No te no conectas con eso? creo como, ¿sabes qué? Como dice Miguel Carmona, mira, somos tantos hijos, como yo diría en este momento, somos tantos hijos de Dios que no creo que nos extingamos así como de ya ahorita, y es muy difícil, es súper difícil, ¿no? Yo siento que no es, o estaremos como en un 50-50. Ujú. ¿Tú Sí, qué opinas, Miguel Carmona, al Fíjate que respecto? yo siento que en realidad no todo es tan malo ni todo es tan bueno. ajá, O sí. sea, en realidad todo es como, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Con el cristal que tú lo quieras mirar. Ni habemos buenos, ni hay buenos tan buenos, ni hay tan malos, ¿no? O ni habemos tan malos. En realidad yo creo que nosotros estamos viendo nada más por un orificio. La realidad no la podemos contemplar toda. Estamos viendo una pequeña parte de esa realidad. Entonces, por eso es que creemos que lo que pasa en el mundo es malo, porque no nos damos cuenta de realmente cuál es el proyecto real, ¿no? O sea, estamos viendo nada más una parte del rompecabezas. Entonces, Ajá. desde nuestra perspectiva humana, que está muy reducida, pues sí pareciera que hay un caos alrededor, ¿no? Pero en realidad todo forma parte de un entramado universal, ¿no? Es como una obra de teatro en la que cada uno juega un papel, pero porque cada uno tenemos que pasar una experiencia a la que vinimos a este plano existencial. O sea, no es casualidad, pues, ¿no? Que unos nazcan en cuna de oro y otros nazcan, pues, sin lo más mínimo, ¿no? O Petate. sea, Sí. sí, o sea, que unos nacen, En la desgraciadamente, pobreza. con muchas carencias y otros nazcan, pues, con todo alrededor, ¿no? Y con una familia, que los protege, con una situación económica que los respalda, y hay gente que se está muriendo de hambre, y por eso podríamos pensar nosotros, es que es injusto, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, y entonces, en ese momento entras en conflicto, y pones en tela de juicio incluso la existencia de Dios, porque dices, es que no puede existir un Dios que sea tan cruel y tan injusto que nos haya puesto en este plano, ¿verdad?, a sufrir. Pero en realidad, te digo, lo que pasa es que yo sí creo que no estamos viendo el todo, el todo, pues el todo, el cuadro, ¿no? Vemos un
pedacito nada más. Un pedacitito. Fíjate que yo, por ejemplo, en esta cuestión, cuando llegan conmigo así, ahí ya empiezo yo a trabajar con precisamente esa parte de la espiritualidad. Ver qué pactos, qué contratos, qué acuerdos, qué escritos, qué promesas hiciste de otras vidas, ¿no? Para que Claro. yo creo en las otras vidas. Yo creo en las otras vidas que vienes como encarnando o reencarnando, en una tras otra, ¿no? En tus aprendizajes. Entonces, Claro, claro. muchas veces en tus otras vidas tuviste tanto o fuiste tan opulente, pero no fuiste feliz, que terminas renunciando o renunciando a todas tus riquezas con tal de estar con alguien que te haga feliz, que te quiera. Tenemos en esta época reyes que renunciaron a su reinado por una persona a la que ellos quieran, ¿no? Y se volvió un plebeyo. Igual, él, por ejemplo, ya tiene un pacto, un contrato, un acuerdo, como le quieran llamar, porque ya renunció a un legado, a una riqueza, a una... Entonces, en otras vidas, su descendencia no va a tener la misma opulencia, y entonces ellos ya nacen con algún karma o alguna cuestión karmática de su padre, ¿no? Entonces, eso cuando vienen, pues a mí también me gusta mucho verlo, cuál es su pacto, cuál es su contrato, de dónde viene, por qué, y investigar. Me gusta mucho investigar la Perfecto. persona, de dónde viene, su linaje. Uh-huh. Esa es la curiosidad que se necesita para profundizar en los temas. De hecho, una pregunta que yo les quería formular, y sobre todo a ti, Cari, es respecto al tema del conocimiento esotérico. Se dice en la Biblia, en el Génesis, primer capítulo, ¿sí?, que Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal, y que les prohibió a la primera pareja humana comerse algo de ese fruto. Obvio, ese árbol no es un árbol físico y ese fruto no es un fruto físico, así como una manzana, ¿no? Sino que, viéndolo desde el punto de vista esotérico, tal vez fuera un conocimiento más profundo. Incluso Lucifer les dijo a la pareja humana, porque Dios sabe que el día que prueben de ese fruto, se volverán como dioses. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sea no un fruto físico, sino un conocimiento más profundo? Sí, pues realmente no era un fruto, ¿no? O sea, no el comerte la manzana, el comer la manzana y ya te volviste pervertido, pues no. Ándale. No, simplemente era una parte en donde no podían como indagar más de el conocimiento que les habían dado de eres aquí, eres feliz, eres libre, y eso, si conoces un poco más, investigas un poco más, vas a tener tus consecuencias, ¿no? La pregunta sería entonces para ti, ¿crees que el conocimiento esotérico sea un conocimiento prohibido para toda la gente? Pues no prohibido, yo me imagino que el mismo humano fue y creó lo de Dios, y que para poner como límites a los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Yo digo que el propio humano ha ido poniéndonos límites a nosotros mismos, ¿no? O nosotros mismos nos hemos ido poniendo, más que Dios, ¿no? Porque el conocimiento ahí está. El conocimiento nos lo dejó Dios, nos puso aquí en la tierra. Estos son los árboles, estos son los alimentos, estos son los animales, estos son venenosos, estos no son venenosos, y tuviste que experimentarlo y comerlo para saber que ese no lo ibas a comer, ¿no? Más bien yo creo que es el mismo humano el que le ha puesto restricciones al propio humano, ¿no? Otra pregunta que es bien interesante y ojalá que también me hagan eco. ¿Por qué hay gentes que, como tú, pueden tener una espiritualidad alta, elevada? Incluso pensemos en el Dalai Lama, que ya estamos hablando de personas que tienen mucha espiritualidad. Pero en contraste, hay gente que, como tú misma dijiste, ni se preocupa por esos temas y al contrario, está haciendo violencia contra el género humano. Ejemplo, un Hitler o alguien que asesina en masa.
Entonces, ¿por qué hay ese contraste de personas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué unas son muy espirituales y otras pueden ser de lo peor, bajo Por el tu control. criterio? El control, por ejemplo, entre menos existamos, es como, por ejemplo, si tú pones en un laboratorio una colonia de cierta cantidad solamente o de ratones o de hormigas o de cucarachas, tienes más control sobre una pequeña colonia que si tuvieras toda una fábrica de ratones y de todo. Sería más difícil el control o la investigación de, ¿no? Entonces, los que más tienen, pues quieren tener el control de cada uno de nosotros. Que se ve, por ejemplo, en China, ¿no? Las personas en China pasan cerca de los semáforos o de ciertas cosas, aparece el rostro y la credencial y Pero la la pregunta, ubicación, pero la ¿no? pregunta va un poco más allá de esa superficialidad. O sea, ¿por qué una persona que a sabiendas de las consecuencias de matar gente, así a esa escala como de un Hitler, es una mala actividad que para su propio espíritu va a significar pues como un lastre, va a retroceder, pero en la escala de la espiritualidad está retrocediendo hasta el inframundo, ¿no? Y en cambio hay otras personas que sí se preocupan por la espiritualidad y la elevan. ¿Por qué encontraste ahí esa gente como Hitler que no se preocupan de esto, del daño que le puedan ocasionar a todo el género humano? Quien quiera responder, ¿eh? O sea, es una pregunta. Si quieres, Pues mira, ajá. pues mira, yo pienso que iríamos como al uno de los dilemas de inicio, ¿no? De lo bueno y lo malo. O sea, porque cuando hablamos de gente tan mala como Hitler, o gente tan buena como el Dalai Lama, y hacemos una comparación en nivel de conciencia o de espiritualidad, como tú dices, no estamos viendo, te digo, todo el cuadro completo. Hay quienes dicen que Hitler, por ejemplo, no era, más bien fue un maestro también, de alguna manera, que vino a cumplir esa misión. O sea, Okay. Fíjate, o sea, parecería todo lo contrario, pero cuando te digo, cuando te vuelves al principal dilema, incluso teológico, ¿no? De pensar en lo bueno y lo malo, y de que Dios, que es el creador de todas las cosas, pues creó al diablo, a Satanás, es porque tenía una función, ¿no? Es porque su función, de alguna manera, era dejarnos ver qué era lo malo para que pudiéramos entender qué es lo bueno y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, nada más partiendo desde ese principio, pues yo diría que es muy complicado en realidad entender por eso realmente qué es lo que nos está queriendo mostrar, ¿no? La vida y Dios. Es por eso dicen que Dios es inescrutable, pues no podemos entender cómo haya cosas que parecen tan malas y que detrás de eso, como decía Karina hace rato con el tema de las vidas pasadas, pues puede haber un tema kármico, ¿no? Que tú estés pagando. O sea, como alguien que a lo mejor en esta vida hizo mucho bien, pues a lo mejor en lugar de recibir un premio, aquí en esta vida tuvo que pagar algún contrato que tenía en una vida pasada. O sea, yo sí creo que ponerlo como tan malo o tan bueno es complicado, ¿eh? O sea, habría que entender muy bien cuál es o sea, estamos partiendo desde un juicio muy, muy humano. Sí, porque realmente si dejamos eso al juicio del vulgo común, diríamos que Hitler está pero en el infierno, ¿no? Sí, exacto, O sea, exacto. esa es su única posición. Es que sabes que, por ejemplo, Y nosotros no estamos Dalai peleados ni Lama siquiera está en tampoco el con... cielo. Y Dalai Lama estaría en el cielo, ¿no? Exactamente. Pues ¿Tú qué fíjate opinas, que Cari? te voy a decir algo. Por ejemplo, nosotros no estamos peleados ni con la política, ni nos cerramos, ni al contrario, investigas demasiado, ¿no?
Y por ejemplo, dentro de los temas que hemos visto nosotros de Hitler es que no solamente él era, ¿no? Sino él tenía a alguien, el que le daba los planes y él solamente era como el asertivo, ¿no? Entonces, más que Hitler, también había personas como con ella, ¿no? Con él, que interactuaban en su nivel de obscuridad, se puede decir, ¿no? Y así los vas a encontrar en todos lados y en todas las élites sociales. Por eso te decía de esta parte, ¿no? Del control de guerras bacteriológicas, que es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita lo que estamos viviendo aquí y en el ahora es una guerra bacteriológica, precisamente para tener un control sobre, aquí me queda duda de si es el control sobre nosotros como población o el control sobre países, sobre la economía. Y de todos modos, nosotros salimos como medio afectados en todo este maneje de la política, ¿no? Ahora, una pregunta también para ti, Cari, o para ti, Miguel Carmona. ¿Creen que en la escuela de la espiritualidad haya quienes estamos en el nivel kinder y hay quienes están en el nivel universitario, maestría y doctorado, por decirlo así? ¿Hay grados de espiritualidad? ¿Cómo cuál es el síntoma? ¿Qué tantas actividades en beneficio de la gente hace un hombre? ¿Eso es igual a una espiritualidad alta? ¿Y qué tanto haces en contra del género humano? ¿Podría ser esa la medida de la espiritualidad? ¿Qué tantos beneficios aportas o qué tantos perjuicios le diste al mundo? ¿Creen que por ahí ande la escala de la espiritualidad? ¿O tiene que ver con otra cosa? Pues sí, fíjate que sí, aquí sí Sí. se mide como por niveles, se puede decir, de espiritualidad. No todos dicen, como dice, vamos a saltar a la quinta dimensión, ¿no? Y todos nos agarramos de la mano y, ¿no? Saltamos. No, no. Sería No es así. fantástico. Imagínate que todos saltáramos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el planeta se movería y vibraría, ¿no? No, aquí, por ejemplo, sí hay personas que están en la primera dimensión, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la séptima, y etc. dimensiones, ¿no? O sea, no todos se saltan al mismo tiempo. Ok, entonces será de acuerdo a sus reencarnaciones, o sea, en sus vidas pasadas, ¿qué tantos beneficios hicieron por el género humano? ¿O qué tanto perjuicio hicieron en contra de sí mismos y en contra de por lo pronto, de sus familiares, de la gente que los rodeaba, ¿no? ¿Crees que ande por allí ese síntoma? Pues yo creo más que nada en lo que haces en el aquí y en el ahora, como dice Miguel Carmona, ¿no? Por ejemplo, es algo bien bonito y es algo que a él le contaría. Y es algo que en él preguntaríamos en qué nivel de espiritualidad se encuentra. Y probablemente por sus puras palabras que dijo algo bien, bien, bien bonito, que dijo, a mí me llena. Entonces él se siente complacido con esa energía que está dentro de su corazón. Si nosotros checamos el nivel de su espiritualidad, seguramente está súper equilibrado en conexión, en su perfecta conexión con su mente o su conciencia y con su alma. O sea que de alguna manera tiene que ver qué tan congruente eres acá con las con tu acciones, mente, con las con tus acciones. acciones. O sea, si van de la mano tus acciones con tus pensamientos, estamos impulsando una buena espiritualidad. El caso contrario es que te llenes de pensamientos negativos y ejecutes malas acciones. Aquí en el ahora, entonces vas a fastidiarte y vas ya estás de acuerdo que no todos podemos saltar a la quinta dimensión al mismo tiempo. Efectivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la escala de la espiritualidad sí tiene que ver con cuántas aportaciones haces o qué tanto dejaste de hacer. Sí, fíjate, por ejemplo, si Miguel Carmona va a una reunión
y nos hace sentir su verdadera espiritualidad, su verdadera conexión con Dios, el amor que él siente, por ejemplo, por salir allá en Cuernavaca y pasear por el kiosco y ver la cascada y esto y el otro. Y simplemente el que él camine y reaccione al sonido del agua, porque te lleva allí porque él ya se enamoró de ese sonido de agua, ¿no? Cierto, fíjate que ahora que lo mencionas, hay personas que magnéticamente nos dan paz, nos invitan a seguirnos reuniendo con ellas. Y hay otras personas que son tan negativas o algo tienen, que el síntoma es que yo creo que me alejo de esa persona porque no me da algo positivo, no me conecta. Entonces, de alguna forma, como dices de Miguel Carmona, sí se presiente en él una bonita espiritualidad porque te invita a pasarte buenos ratos, ¿no? O sea, quieres ser parte o sea, quieres que sea tu amigo. En mi caso, bueno, tenemos una amistad que hemos cultivado ya por años y al menos yo sigo sintiendo esa conexión con él. Es una persona que te impulsa, que te invita a estar cerca de él. ¿Crees que también eso sea un síntoma Sí, de por la buena supuesto. espiritualidad? Perfecto. Por ejemplo, si él pusiera alguna cosa para asistir a alguna conferencia de él y todo, yo sí iría porque te voy a decir, yo empiezo a oír, a mí me vienen y me chismean por aquí. Y por ejemplo, él detrás de él tiene un símbolo muy importante que es el cubo de Metatron. Ya lo conoce. Ay, mira, ¿ya viste? Sí, estamos Entonces, hablando con una maestra. Sí. Ese cubo de Metatron, haz de cuenta que si él lo está invocando, si él lo tiene dentro de su casa, si él lo tiene dentro de su espacio, y si él se le queda viendo, empieza a entender ese cubo de Metatron, él empieza a conectarse con su propio yo espiritual, él empieza a tener conexión con los triángulos, los rectángulos, los cuadrados que están dentro de ese cubo de Metatron, hasta adquirir una espiritualidad o una conexión con alguno de los maestros cósmicos que quiera empatar con él. Por supuesto, ¿Qué es lo que también, más te gusta? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta, Miguel Carmona? A ver, coméntanos, amigo. Pues lo que más me gusta, me gustan muchas cosas. La verdad me gustan muchas cosas. En realidad, Te conozco. Sí. No, pues es que creo que cuando estás con gente que te hace feliz, por ejemplo, o en momentos felices, esa parte te llena totalmente. Estar en un lugar a lo mejor en el que no hay nada y donde tú nada más puedes estar en contacto contigo mismo, en silencio, escuchar cosas que pasan alrededor y que generalmente no vemos porque andamos apurados todo el tiempo. Eso yo, por ejemplo, aquí lo disfruto mucho, porque salir a caminar y de repente escuchar el canto de los pájaros, eso para mí son momentos, ¿no? Son momentos que me llenan totalmente. ¿Qué te dije hace rato? Sí, la verdad sí. Eso me llena mucho. Tratar de entender qué estamos haciendo aquí y cuál es nuestro proceso de conciencia. Eso en realidad para mí es a lo que venimos. No complicarse tanto la existencia pensando en a lo mejor que mañana va a temblar, ¿no? O situaciones apocalípticas que lo único que hacen es llenarte la cabeza de torturarte, pues, ¿no? También creo que es importante. En general eso a mí me hace sentirme pleno, ¿sí? Y de hecho... Y sí, coincido, son niveles de conciencia, hay niveles de conciencia. A veces vemos a una persona en la calle que parece un menesteroso, pero pues no sabemos, ¿no? Si esa persona ya está en un nivel de conciencia en el que ya sus egos
ya no lo tienen atado a condiciones en las que creemos que pues si eres licenciado o si eres, si tienes el reconocimiento, eres, ¿no? Hay gente que no necesita eso, pues, para sentirse satisfecho con lo que La es. falsa personalidad, ¿no? La que le llaman Ajá, la ajá, falsa exacto. personalidad. Y se nos hace muy fácil juzgar, ¿no? A la gente por su apariencia. Y la verdad no sabemos, ni idea tenemos de cuál es la realidad de lo que está alrededor, pues. Yo les voy a platicar una vivencia de tantas que tengo, una pequeñita, que por ejemplo una vez me pasó que estando en el metro, se subió un estudiante parecía como estudiante de la universidad, o no, que había sido como estudiante y que ahorita pues estaba pasando una mala situación, pero en la forma de hablar, yo me di cuenta que no era como cualquier, ni estudiante, ni cualquier persona. Empezó a declamar, a decir como poemas, pero ¿sabes que esa forma de decir los poemas no, hacías de cuenta que no coincidían como su ropa, la forma en la que él hablaba y todo eso? Y a mí me entró como una duda, precisamente hablando de la espiritualidad y un poquito de un espíritu. Yo pregunté si él tenía como alguna posesión de alguna persona que era espiritual, ¿no? Y yo alcancé como a medio oír, porque entre eso medio oigo, me dijeron que era Jean-Pierre, ¿no? Yo pues todavía en el metro no sabía quién era Jean-Pierre. Y luego, pues, ya llegando a la casa, investigué quién era el poeta Jean-Pierre, ¿no? Y era realmente un poeta. Y el chico declamaba precisamente, haz de cuenta, como esa persona. Precioso. Tal vez me salí un poquito del tema, No, pero está muy, me muy refería relacionado. a las personas que tú puedes ver una persona como muy elevada o muy conectada, y pues realmente no está como tan espiritual como una persona que tú te puedes imaginar que está viajando en el metro pidiendo dinero y tiene una perfecta conexión con algún ser espiritual, ¿no? Claro. Fíjate que ya casi se nos está acabando el tiempo. Me gustaría tus reflexiones finales, amigo Mike. Pues nada, que hay que cultivar la espiritualidad. En realidad es algo que para algunos no se da, ahora sí que en maceta. Hay que trabajar para alcanzar, a entender un poco, ¿no? Porque ahora sí que como decía Sócrates, ¿no? Entre más sabía, pues él se daba cuenta de que estamos en pañales. Entonces, pues trabajar un poco en ese sentido, yo creo que sería como no la recomendación, sino la sugerencia, ¿verdad? Y vuelvo a comentarlo, creo que esa es una de las misiones que tenemos en este plano existencial, o sea, venir a conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras potencialidades en ese terreno. Somos cuerpo nada más, pues, somos espíritu. Perfecto. Para empezar, ¿no? Si te fijas, muchas personas que dicen, es que yo soy espiritual, o sea, como en automático, no se tocan ni la cabeza, ni aquí, ni nada, ¿no? Muchas veces hacen, no, es que yo soy espiritual y se tocan el pecho, ¿no? El pecho. Entonces allí te das cuenta una parte de que pues, eres espiritual, el espíritu está aquí. Si tienes espíritu, tienes salud, si tienes salud, tienes espíritu. ¿Cuál sería Igual tu reflexión es final, energía, Cari? como energía. Para este bonito tema que nos presentaste, ¿cuál sería tu reflexión final, amiga? Pues hacer lo que más te guste, dedicarte a lo que más te guste, si es la música. Te digo que no necesitas dedicarte 20,000 horas a la meditación. De hecho, hay personas que cuando empiezan a meditar
les gana el sueño, ¿no? Porque, sí, en Sí, serio. sí. Por Sí ahí me ha pasado. sí, un meme del Baby Yoda, ¿no? Que empiezan a meditar y de repente ya está. Entonces, no necesariamente, yo siempre les digo cuando vienen aquí, no necesariamente te tienes que sentar y no. Puedes estar haciendo tu limpieza, puedes estar lavando tus trastes, pones tus mantras, como tú decías hace rato, ¿no? La vibración, nosotros somos un tanto por ciento de agua y entonces la música suena en diferentes hertz, ¿no? Desde un 500 hertz, 700 hertz, 1000 hertz, 1100 hertz. Pues esa música hace que tu cuerpo vibre, ¿no? Y eso puede hacer tanto pues sacar malas energías, energías positivas y conectarte a tu espiritualidad. No necesitas como casi nada, simplemente quererte, respetarte, amarte, a ti, tu entorno y hacer lo que más te guste. Si Muchas te gusta gracias, leer, amiga. si te gusta leer en ese momento de la lectura, tú puedes conectarte con lo que tú quieras, ¿no? Entender. Pues la verdad que les doy las gracias a ambos. Los dos son mis amigos. Disfruto de su compañía. La verdad que me gusta estar cerca de ustedes y precisamente es por lo que irradian. Lo que ustedes irradian es una buena espiritualidad. Sin duda, y eso es como un imán que me atrae a mí. Y precisamente yo le preguntaba a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué crees que Dios haya elegido, me refería a Jesucristo, ¿por qué elige a gente humilde? Podría haber elegido a eruditos como seguidores de él, que tal vez lo entenderían mucho mejor, ¿no? Porque él hablaba en parábolas, en muchas, todo su conocimiento era no de este mundo, precisamente como él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces yo le preguntaba a mamá, ¿por qué crees que haya elegido gente sencilla, gente del pueblo? Y me dijo algo bien bonito me dijo. Dice, porque los soberbios no pueden entrar al reino de Dios. O sea que muchas veces la gente que cree que tiene muchos conocimientos puede no ser una persona que se pueda conectar con la espiritualidad, precisamente por el nivel de soberbia que pueda tener. Entonces me dio una buena lección mi mamá. Yo creo que compartiéndola desde aquí con ustedes, yo creo que ustedes también le dan la razón a mi mamá, ¿no? Pues sí. Efectivamente. Y pues la verdad que Claro. fue un placer haberlos tenido aquí conmigo. Este programa pues se va a difundir por Ciudad Radio. Próximamente les voy a dar la liga, el día, la hora, cuando se va a transmitir, porque pues va a ser un bonito recuerdo, ¿no? Y que lo puedan Claro. ustedes compartir a su vez Y con sus sería bien contactos. platicar después, oye, este Sí, claro. tema es súper bonito. Yo, Sí, sí, sí. pues sí, tengo muchas ahí pláticas. Entonces, Ujú. pues sí, hay que Anécdotas. volvernos a conectar. Sí, y ojalá que alguna vez en presencial, ¿no? Si Sí, fueras tan amable, un día que nos invites a tu espacio, pues podamos conectarnos contigo en presencial, ya cuando el tiempo lo permita, que ojalá que, que ya que sea fuera pronto. pronto, ¿no? Pues desde aquí, amigos del alma, un abrazo a la distancia para los dos. Saben que los quiero, son parte de mi vida y pues ya nos conectaremos para otro programa. ¿De acuerdo? Gracias, mi querido Segura.